Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? A continuación observaremos una nueva temática dentro del desarrollo curricular del curso. Lleva por título la literatura boliviana, la narrativa social, la literatura virtual y la novela urbana. Para poder desarrollar esta temática, nosotros nos centraremos en esta primera parte en observar las diferentes características de la literatura boliviana en el siglo XX. Observaremos el marco histórico, ideológico y sociocultural de nuestra literatura. Ahora bien, en el siglo XX para Bolivia empieza una revolución importantísima. En el año de 1899, culminando el siglo XIX, tenemos la Revolución Federal. ¿Por qué es importante esta acción dentro de los lineamientos de nuestra literatura? Recordemos muy bien que hay un reajuste en los grupos dominantes y por lo tanto aquellos conservadores, aquella rosca oligárquica que se ponía desde la época de la República hasta esta etapa en la ciudad de Sucre, va a cambiar su epicentro hacia la ciudad de La Paz, occidentalizando la visión de la literatura en Bolivia, que también va a quedar como un resabio cultural hasta nuestros días. Recordemos que la guerra civil ha podido de alguna forma afectar a la ruptura de las artes, pues hasta entonces teníamos una visión un tanto arraigada hacia las innovaciones europeas dentro de todo el quehacer político y artístico de nuestra nación. De la misma forma, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la economía impulsará el crecimiento de los denominados varones del estaño, que serán fundamentales dentro de un tramo significativo en la literatura realista de Bolivia, que se orientará hacia la novela de las minas. Recordemos muy bien que estos varones del estaño llegarán a ser los célebres Simón y Patiño, Aramayo y Hochschild. Básicamente nosotros entenderemos que habrá una nueva estructuración basada en la producción minera del estaño y esto afectará tanto a la economía, la política, las artes y obviamente dentro de ella a la literatura misma en el ámbito propio de nuestra realidad boliviana. Observaremos la emergencia de la literatura de la Guerra del Chaco. No solamente ha llegado a ser el culmen del encuentro social, sino que esta contienda bélica se ha consagrado como un punto de inflexión en todos los cambios que ha podido haber a lo largo del siglo XX dentro del estado de Bolivia. La Guerra del Chaco ha estallado cerca de inicios de la década de 1930. Va a tener conjuntamente con su emergencia la creación del movimiento realista dentro de la literatura boliviana. Este movimiento realista, el realismo literario, se constituirá por las siguientes características dentro de nuestra nación. Habrá un compromiso moral, político y humanitario, se intentará reflejar la realidad boliviana, los conflictos sociales, se basará en la ciencia y en la objetividad. De la misma manera, dentro de las técnicas literarias habrá un predominio del narrador omnisciente, el lenguaje será claro, objetivo y directo y se centrará en personajes comunes. Es interesante que esta literatura de la Guerra del Chaco tenderá en cierto momento a la exageración del realismo que llegará a ser el naturalismo, que mostrará las partes más miserables, conflictivas y hasta grotescas del ser humano. El realismo, entonces, se centrará en la vida del hombre nativo y el minero como representante de un sector importante de nuestro país. Los máximos exponentes de esta literatura serán Alcides Arguedas en cuanto al tema indigenista, Armando Chirveches en cuanto al tema político y social. Alcides Arguedas es considerado como uno de los máximos escritores
e intelectuales bolivianos. Tuvo una formación en Europa, sin embargo, es muy criticado por la posición tan conservadora que tiene. Recordemos muy bien que Alcides Arguedas ha producido diferentes obras literarias y también se ha constituido en uno de los pilares dentro de la historia de Bolivia con su antología de la historia boliviana. Sin embargo, es muy cuestionado ya que tiene una tendencia un tanto discriminadora hacia todo lo que es el altiplano boliviano con las diferentes características de los hombres indígenas que lo componían para aquel entonces. De la misma forma va a criticar mucho a la posición cholesca que tiene la idiosincrasia boliviana. En realidad, en su obra desarrolla que la raza llega a ser un factor preponderante para el atraso cultural, económico e intelectual de nuestra nación. Asimismo, Alcides Arguedas publicará novelas como Guaraguara, Vida Criolla, y en 1919 aparecerá su obra más importante, que llega a ser Raza de Bronce en cuanto a la narrativa. De la misma forma, en cuanto a ensayo, él escribirá el ensayo social Pueblo Enfermo. La novela de las minas se orientará ya hacia la situación minera de Bolivia. Si bien esta explotación de nuestros recursos naturales generaba grandes riquezas sobre un grupo reducido de personas, los obreros que se dedicaban a trabajar en este rubro sacaban prestaciones que servían básicamente para que ellos puedan vivir. Sin embargo, la existencia de ellos se acortaba debido a las enfermedades, los accidentes y las penurias gigantescas que se pasaban sobre este oficio. Una de las novelas más importantes sobre este ámbito es En las tierras de Potosí, de Jaime Mendoza. De la misma forma podemos mencionar la obra Socavones de Angustia, que llega a ser una novela social costumbrista de Fernando Ramírez Velarde. Esta novela llega a ser trascendental en la comprensión de los mineros y también en cuanto a su posterior migración hacia las áreas de los valles y el oriente boliviano. La Guerra del Chaco es el culmen de esta literatura realista naturalista que empezó en 1932 y básicamente tuvo como resultado la pérdida de nuestro territorio en todo el Chaco. Las novelas de la Guerra del Chaco se basan, como ya lo mencioné anteriormente, en un realismo exagerado que ha tenido por muchos críticos la denominación de naturalismo. Sangre de Mestizos será la obra más trascendental de toda la Guerra del Chaco, también Prisionero de Guerra, ambos de Augusto Guzmán, que llega a ser un libro donde las diferentes formas de vida de los soldados se retratarán en cuanto a la crueldad y los vejámenes que tienen que sufrir debido a la posición económica y al color de piel que ellos tienen. Mucho más llamativa es en sí Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, la cual se centrará en un estilo de narración semejante a un diario, donde el suboficial Navajas mostrará diferentes episodios anecdóticos que vivió en la Guerra del Chaco y del cual emerge mucho una obra llamada El Pozo, donde un grupo de soldados defienden un pequeño hueco que va creciendo hasta volverse increíblemente profundo para buscar agua. Este pozo, por así llamarlo, un hueco sin vida, sin ningún atisbo del líquido elemento, llegará a ser la tumba propia en la cual morirán los soldados al defender este capricho de los grandes oficiales que comandaron dicha contienda bélica. Para finalizar tenemos el costumbrismo, que también es una variante del realismo,
Tenemos acá la presencia de una obra importantísima que es La Chascañahui de Carlos Medina Celi. A la vez tenemos acompañada esta gran obra a diferentes títulos de Jesús Lara como Ser Surumi, Yanacuna y otros. Antonio Díaz Villamil también incursionará con su novela La niña de sus ojos. El costumbrismo mostrará esta simbiosis cultural que tenemos los mestizos en Bolivia, donde múltiples facetas llegarán a ser objeto de un estudio social que mostrará la narrativa. Podemos ver cómo hay la dicotomía entre ser un mestizo de clase alta o ser un mestizo de clase baja, a la misma vez que muchas costumbres llegarán a asimilarse en las regiones rurales de Bolivia y tendrán su influencia dentro de las ciudades que van recibiendo migrantes hasta constituirse en metrópolis. Hablaremos también acerca de la Zamudio, que si bien no tiene una finalidad exacta o no tiene una tendencia específica realista, costumbrista o naturalista, llegó durante esta etapa del siglo XX, la primera etapa del siglo XX, hasta antes de los años 50, a ser la mujer más prolífica dentro de la literatura boliviana. Adela Zamudio escribiría artículos para el Heraldo de Cochabamba en los que básicamente desarrolla ideas progresistas. De la misma forma protestaba y ha sido una de las activistas más importantes y una de las primeras dentro de el feminismo en Bolivia. Ahora bien, Adela Zamudio, cabe recalcar, anecdóticamente fue muy criticada. Es más, ella no escribía en un principio bajo su propio nombre, sino bajo el título de Soledad. Asimismo, hay algunas fuentes no corroboradas donde se dice que ella tomaba prestado el nombre de algún varón para poder publicar en los diferentes medios comunicativos de la época. Podemos ver que la obra de la Zamudio se centra mucho en la poesía Nacer Hombre, que si bien no es su obra más llamativa, no es su obra de mayor calidad, es la más llamativa que ha podido tener. Hoy en día esta obra llega a ser el simbolismo de la situación de la mujer boliviana durante la primera etapa del siglo XX, que carecía de cualquier tipo de oportunidades hacia la educación y hacia el mismo voto. Y de esta forma hemos llegado a la finalización de esta pequeña explicación. Espero que haya sido de su gusto y nos vemos la próxima. Hasta luego.